the champion, and I have no equal. Bueno gente, vamos a hablar en este video un poco de uno de nuestros villanos favoritos. Desde mi punto de vista, Conor McGregor esto es lo que representa, uno de los villanos favoritos del público. O sea, un tipo que siempre se muestra como el villano de la película, un tipo que quiere tomar ese rol de tipo malo, de tipo villano, entre comillas, ¿ok? Y que a la gente le encanta este tipo de cosas en general. O sea, este tipo vende y vende de esta forma, todo el tiempo lo hizo de la misma forma y todo el tiempo lo va a hacer de la misma forma, exceptuando cositas, exceptuando ciertas ocasiones. Por ejemplo, en esa segunda pelea que tiene contra Dustin Poirier, que se mostró sumamente nice, sumamente amigable. Y luego en la tercera pelea que ellos tienen, pues salió la bestia otra vez, salió el tipo que él es normalmente, ¿no? Delante de las cámaras, ¿no? Cuando se trata de peleas, evidentemente. Ahora bien, salió el tipo, y no solamente ha salido él, sino que también Dana White ha confirmado esta misma información, a pesar de que en las páginas de USADA, hasta este momento que yo estoy grabando este video, pues no está confirmado. Y es el hecho de que Conor McGregor dio su primera prueba, ¿ok?, de antidoping y salió negativa, entre comillas. O sea, Dana White lo confirmó. Conor McGregor evidentemente también lo subió a sus redes sociales, pero USADA no, hasta este momento no lo ha confirmado, ¿ok? Puede ser cierto, puede que no lo sea, pero desde mi punto de vista yo creo que si Dana White lo está diciendo es porque es real. Quizás USADA pues le toma un poco más de tiempo confirmar, o le toma un poco más de tiempo, ¿no? Pues dar el sí, que sea real o confirmarlo directamente, pero que es algo que es cierto y es algo que ocurrió. Esto lo que nos da a entender, ¿ok?, es que Conor McGregor ya está preparando los cables, ya está preparando los rifles, está un poco que engranando esa maquinaria para realmente pelear. Y no solamente realmente pelear, sino que realmente pelear contra Michael Chandler. ¿Ok? Porque en Twitter que él puso, o en comentarios en Twitter que él puso, pues directamente ha estado diciendo de que se está preparando y que se está preparando de una manera bastante fuerte. También lo de evidentemente lo de las pruebas de antidoping, pues ya empezó, ya entró en las pruebas USADA y que poco a poco ya está empezando a calentar realmente para terminar de finalizar a un tipo ligero que es evidentemente Michael Chandler. Y hay algo aquí con todo esto que hay que evidenciar, y es que Conor McGregor en los últimos videos que han estado mostrando o que han estado saliendo por parte de él, pues se ha demostrado un Conor McGregor un poco diferente al que vimos en los últimos tiempos. Me refiero a un Conor McGregor que estaba mucho más delgado, que tiene desde mi punto de vista una forma física mucho más adecuada al tamaño que él tiene, ¿okay?, a la estatura que él tiene, a lo que realmente él puede cargar como peso, como masa muscular, etcétera, ¿okay?, un poco más adaptado a lo que él puede ofrecer, ¿okay?, a sus capacidades físicas desde mi punto de vista, y también un tipo un poco más, otra vez, karateca, menos boxeador. O sea, estaba, por lo menos en los videos que yo vi, los videos que él estaba mostrando, pues se le ve una postura un poco más de karate, otra vez. Esa postura con la cual él comenzó a pelear dentro de la UFC, o con la cual lo vimos en sus primeros pasos dentro de la compañía. ¿Ok? Postura la cual lo llevó a ser un tipo sumamente dominante, un tipo sumamente bueno, ¿ok?, que logró hacer ese doble campeonato simultáneo por primera ocasión, que logró también ganar y noquear a tipos leyenda como por ejemplo José Aldo en su momento, o logró tumbar a un tipo como Eddie Álvarez, que en su momento estaba que cortaba también, que no era dominante pero sí estaba duro en ese top, o sea, estaba colado realmente en la grande, que le había también conseguido sus victorias consecutivas y había logrado convertirse en ese campeón de las 155 libras. Entonces, ese Conor McGregor, ¿okay?, que le ganó a múltiples peleadores, que le ganó a tipos realmente duros, que también, por ejemplo, Dustin Poirier está entre las víctimas que él tuvo cuando peleaba en 145 libras, ¿okay?, todos los caos que él logró conseguir, etcétera, era evidentemente con esta postura, con este estilo de pelea, un poco más karateca, tirando patadas, etcétera. Ahora bien, hay que ver hasta qué punto está bien ese pie que fue operado, ¿no? Esa tibia que se le rompió, ¿no?, completamente. Hay que ver hasta qué punto realmente eso está bien. Hay que ver, evidentemente, hasta qué punto él no va a tener miedo de soltar esas patadas, ¿ok? Hasta qué punto él está listo a una probable recaída en una pelea realmente fuerte, como puede ser una pelea contra Michael Chandler, ¿ok? Evidentemente, Michael Chandler es un tipo que entrena día sí, día también. Es un tipo que está en una excelente forma física desde mi punto de vista. Un tipo que siempre está en una excelente forma física. Un tipo sumamente disciplinado, etcétera, ¿ok? Y que
en su palmarés, ¿no? Tiene algo que Conor McGregor siempre le ha faltado y es su debilidad, y me refiero al juego de suelo. El departamento de la lucha que domina Michael Chandler, pues es evidentemente escalones por encima del que tiene Conor McGregor. Múltiples escalones por encima de lo que puede dominar, entre comillas, Conor McGregor cuando de la lucha se refiere, cuando de departamento de grappling se refiere. Entonces yo creo que todo esto puede llevar, evidentemente, como lo he dicho en múltiples videos, a que Michael Chandler termine por finalizar a Conor McGregor de una forma u otra. Pero hay que tener cuidado porque hemos visto un Conor McGregor de una forma diferente, creo que un poco más enfocado, entrenando con diferentes tipos, entrenando mucho más dedicado desde mi punto de vista. Lo hemos visto menos en escándalos, lo hemos visto un poco menos en cuanto a esto del ron, en cuanto a esto del tabaco, cosas que desde mi punto de vista no van para nada bien con un peleador élite, con un peleador de MMA que esté en una compañía tan grande como la UFC, evidentemente. O sea, vemos un Conor un poco, o hemos visto un Conor, hay que ver evidentemente qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Como siempre, Conor McGregor da la nota discordante, pero hay que dársela en esta ocasión, hay que darle el mérito que se merece, ¿no? Entre comillas, por lo que ha mostrado en estas últimas imágenes, en estos últimos videos que hemos visto con respecto a su entrenamiento, con respecto a su figura en general. Un tipo más delgado, un tipo que se ve en mejor condicionamiento físico, que se ve un poco más, digamos que acoplado a lo que realmente él era, o a lo que realmente lo puso en el top de las divisiones de las cuales él fue campeón en su momento. Díganse 145, díganse 155. ¿Ok? Hemos visto un Conor McGregor un poco más parecido a lo que él empezó a hacer dentro de la UFC. Un poco más karateca, tirando un poco más de patada, un poco más impredecibles. ¿Ok? Y esto está bien, esto me parece excelente. Me parece algo que él debería seguir por esa línea. Seguir por esa línea, disciplina en todo momento, dejar de un lado, evidentemente, todas las cosas como el ron, como todos estos vicios que desde mi punto de vista pues lo que traen es decadencia a una figura deportiva, a una figura de alto rendimiento como puede ser precisamente Conor McGregor, a un tipo que evidentemente todavía le quedan balas dentro del cartucho, un tipo que si realmente toma en serio las cosas, si realmente se pone a entrenar como debería hacerlo, que dejara un poco de lado esa cosa de que ya logró conseguir realmente lo que él quería, que era volverse millonario, que era tener todo lo que se pudiera tener, todas las comodidades posibles, que su familia evidentemente estuviera en una posición inmejorable. Todo esto está perfecto, me parece genial. Ok, se lo aplaudo evidentemente, pero ya que consiguió esto, no debería dejarse caer, debería continuar, ok, y debería seguir en la misma forma que él estaba en su momento. Ahora evidentemente pues después de todo lo que ocurrió, lesiones, pues toda la decadencia que él tuvo con todo lo del alcohol, todas las cosas que han pasado en general en medio de toda su carrera como deportista, ¿no? Todos los escándalos en los cuales se ha visto envuelto, ¿ok? Quitando todo esto de lado, creo que va por un buen camino desde mi punto de vista, o por lo menos es lo que yo considero viendo esas imágenes que él ha estado subiendo mediante las redes sociales. Viendo esto, viendo específicamente este tipo de cosas y evidenciando que Dana White dio el sí a que salió negativo en las pruebas que él acaba de hacer, ¿okay? Que ya USADA lo está testeando, que ya entró en lo que es USADA, entonces todo esto es un cúmulo de cosas que pueden llegar evidentemente a que Conor McGregor ya vuelve a entrar a competir como él lo debería hacer. Ahora bien, evidentemente yo no creo, sigo sin creer que le vaya a ganar un tipo como Michael Chandler, un tipo con la disciplina que tiene Chandler, un tipo tan preparado como Michael Chandler, que como ya les digo tiene un departamento que es el del grappling bastante desarrollado y es el departamento donde Conor McGregor siempre flojea, siempre cojea. Entonces yo creo que si juntamos estas dos cosas, creo que es una mezcla bastante fatal para lo que representa Conor McGregor. Pero hay que darle a Conor McGregor digamos que, ok, el mérito, el pequeño mérito que se merece por lo que está haciendo ahora, o por lo que está mostrando. Si hay que darle palo cuando lo está haciendo mal, pues yo creo que ahora lo está haciendo bien y hay que reconocerlo desde mi punto de vista. Hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, o cuando las cosas empiezan a hacerse bien. Creo que ha perdido muchísimo tiempo, evidentemente, Conor McGregor, para hacer estas cosas, para empezar a ser el peleador que él era, o no el peleador, sino directamente la persona que tiene la disciplina, que entrena. El peleador élite debe caracterizarse por este tipo de cosas, por ser disciplinado, ¿okay? Por estar enfocado en el entrenamiento y para que de esta forma tú salgas no solamente de lesiones, sino que también
te desempeñes en futuras peleas de la manera mejor posible o marcar el mejor forma física que tú puedes lograr alcanzar desde mi punto de vista, que no va en nada de la mano, ¿no?, con el alcohol, con el cigarro, con todas las cosas que él evidentemente había estado mostrando a lo largo de todo este tiempo de altos y bajos dentro de su carrera como deportista, ¿okay?, de derrotas consecutivas. Porque evidentemente ha sufrido una serie de derrotas consecutivas que han mellado bastante su, digamos que mentalidad, entre comillas. Pero yo creo que esto fue todo un balde de agua fría que él debió recibir desde hace muchísimo tiempo para que se pusiera las pilas. Evidentemente, pues nada de lo que pasó anteriormente hizo que Conor McGregor cambiara, etc. Pero yo creo que ahora está haciendo las cosas de manera correcta. Creo, desde mi punto de vista, que está haciendo las cosas de manera correcta. Y vamos a ver próximamente esa pelea contra Michael Chandler. Muchas personas pensaron que esa pelea se iba a caer. Incluso Michael Chandler lo ha dicho en múltiples ocasiones, que él, pues, entre comillas, ya pensaba que prácticamente esa pelea la tenía fuera de rango, porque Conor también empezó a pedir otros tipos y evidentemente esos otros tipos van a darle el sí a Conor McGregor. Es Conor McGregor, es un tipo que va a vender una barbaridad y que una pelea contra él representa una pelea de mucho dinero, una pelea de muchísimo dinero. ¿Okay? Y que Michael Chandler simplemente iba a perder su oportunidad. Sin embargo, pues ahora lo que estamos viendo es que Conor McGregor está diciendo que sí otra vez, que quiere esa pelea contra Michael Chandler, que la van a tener, que van a ver que él va a venir de una forma física diferente, que va a venir a por todas y que va a noquear a Michael Chandler. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Como ya les digo, veo difícil que le gane un tipo tan disciplinado, tan concentrado, tan enfocado en sus cosas como es Chandler. Pero evidentemente Conor McGregor ahora mismo está mostrando otro tipo de cosas, está mostrando un poco lo que vimos al principio de su carrera. Y esto me parece excelente desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.